Llegamos a uno de los últimos capítulos de nuestro viaje, Estocolmo, la capital de Suecia. Después de más de 30 días de viaje, la verdad que muchas ganas ya de ver cosas no teníamos. Pero Estocolmo era una parada fija. Lo primero que visitamos fue la isla de Djurgården, donde hay gran cantidad de museos como el Skansen, el Nórdico o el Museo ABBA, pero sobre todo el Museo del Vasa, que era nuestro objetivo. El Vasa es un museo dedicado al barco que le da nombre, y es el más visitado de Escandinavia. Este fue un navío de guerra del siglo XVII, con una historia tanto trágica como interesante. Aquí podemos aprender cuál era la situación en aquella época, cómo se construyó el barco, cuáles eran las razones por las que se hundió, y todo ello bastante bien explicado con numerosos vídeos, maquetas y luego ya reproducciones y lo que luego es el barco. Ahora vamos un poco a contaros la historia tan conocida de este barco. Fue un navío de guerra construido por orden de Gustavo Adolfo II de Suecia, de la Casa Vasa, de ahí el nombre, entre el año 1626 y 1628. El rey quería que fuera el buque insignia y símbolo del poder de Suecia en aquella época, pero el tiro le salió bastante por la culata, ya que él quería un barco tan grande que ordenó a los constructores hacerlo más grande de lo que ellos tenían previsto. Por lo tanto, aquello no acabó muy bien. El 10 de agosto de 1928 se hundió tras recorrer poco más de 1 kilómetro por el puerto de Estocolmo. Hubo suerte y podemos ver las tallas que tenía el barco y muchas cosas de las que contenía aquel barco, debido a que se hundió en el lodo, aguas frías y con poca salinidad, y por tanto se conservó también. 300 años después, alguien empezó a estudiar sobre el tema y pensó en reflotarlo. Bueno, primero pensó en encontrarlo, porque se supone que era una leyenda, ya que de aquella época no se hablaba mucho, y finalmente en 1956 dieron con él, y hasta 1961 no se finalizaron los trabajos de rescate, de los cuales nos explican bastante bien cómo se llevaron a cabo en diferentes maquetas y vídeos. La verdad que si tenéis oportunidad de visitar Estocolmo no os podéis perder este museo. Este barco es impresionante. También podéis ver restos de las personas que ahí se encontraron. Se descubrió que también viajaban mujeres, no eran polizones ni nada, viajaban con un marino más. Y aquí veis las muestras, las fotografías de cómo sacaron del puerto de Estocolmo Vamos a Vasa. Pero Estocolmo no es solo el Vasa, y nosotros decidimos acercarnos al resto de la ciudad. Según caminamos junto al puerto, nos encontramos con que estaban en época de elecciones, y allí había un mitin de unos políticos. Junto a ello encontramos una de las curiosidades de la ciudad, unos medidores de la contaminación, del agua y del aire. Ese día estaba bastante contaminadillo aquello. Luego pillamos la Guardia Real, el cambio de la Guardia Real, pero solo a caballo, y ya cruzamos el puente para acercarnos a Gamla Stan y llegar a la zona antigua, zona del Palacio Real. Entre el Palacio Real y la Catedral de San Nicolás se encontraba el obelisco del Monte del Castillo, pero estaba en obras y lo estaban reformando y no lo pudimos ver. Nos acercamos un poco al Palacio Real, entramos allí, vimos un poco a los soldados que hacían guardia y luego entramos en lo que pudimos. Ya entramos en lo que es Gamla Stan, el barrio, con su plaza principal, Stortorget, sus casas de colores y una de las cosas más famosas que está allí, el Museo Nobel. Callejeando nos encontramos una runa en una esquina de una calle, nadie sabe cómo. Luego pasamos por un callejón, el más estrecho de Gamla Stan, 90 centímetros de ancho, entramos en alguna tienda de recuerdos y luego visitamos esta pequeña figurita, que está considerado como el monumento público más pequeño de Estocolmo. Cruzamos a otra pequeña isla que había junto allí y vimos alguna iglesia, algún pequeño monumento, tenías unas vistas sobre el ayuntamiento de la ciudad, algunas esculturas bastante graciosas, y luego nos acercamos al barrio hipster de la ciudad, al Sofo, y desde allí nos subimos a un mirador donde podíamos observar toda la isla de Gamla Stan. Luego nos dedicamos a hacer un pequeño tour por las estaciones de metro que nos decían que eran bastante bonitas, bastante interesantes. La verdad que me decepcionaron un poquillo. Te podías encontrar hasta vikingos por allí. Aprovechando
La Travel Car de 24 horas, que nos costaba 125 coronas, pues es a lo que nos dedicamos. Ya pues había que poner rumbo a la furgoneta y continuar viaje, que ya estábamos bastante cansados. Hasta el próximo número.